Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a la emisión número 590 de Señales de Humo. Estas señales de humo que lanzamos al aire cada semana. Para abrazar la ciudad, a conquistar la memoria, te van a convocar. Hola, María Ángeles, ¿qué tal? ¿Todo bien? Todo bien, Andrés. Te va ajustando el sonido de los cascos. Eso es que hace tiempo que no andas por aquí. Sí, es verdad, hay que acostumbrarse. Oye, pues mira, hoy que andamos por aquí estamos de celebración y había pensado incluso traerte flores. Pero luego me he cortado, la verdad. Por cierto, ¿qué flores te gustan a ti? A mí me encantan los claveles rojos. La verdad que no soy nada exótica, pero flores, ¿por qué, Andrés? ¿Qué vamos a celebrar? Porque el día de San Valentín, es verdad que está a la vuelta de la esquina, en muchos sitios un día que se vende, nunca mejor dicho, como el Día de la Amistad. Tú y yo tendríamos algo que celebrar, pero yo me da que no creo que vayan por ahí los tiros, ¿no? Bueno, no van a ir por ahí los tiros. Quita que yo me abstengo de hacer ningún comentario sobre ese día, por Dios. Pero es verdad que en la parafernalia de San Valentín van incluidas las flores. Pero ¿qué va? Lo que pensaba celebrar era el 13 de febrero, mujer. Día de la radio. Ah, es verdad, Día de la radio, cierto. Bueno, pues quería traerle un detallito a Juan y a Javi, que anda por aquí, y a nuestra compañera Menchu y a toda la gente que hace radio. Pero luego lo he pensado mejor porque iba a rechinar bastante cuando escuchemos todo lo que tenemos preparado para hoy. Y te puedo asegurar que nos van a sobrar las flores. Pues lo sé, Andrés, sé que vamos a hablar de flores, esas flores tan bonitas, tan inocentes que compramos para alguien especial o para adornar, para embellecer el sitio donde estamos, simplemente para que nos alegren la vista. Solamente que, en fin, una vez más el capitalismo impacta en todos nuestros hábitos de consumo. Bueno, pues impactados se van a quedar muchos de nuestros oyentes que seguramente no conocen qué hay detrás de este mercado de las flores. Un mercado que podemos situar al lado de empresas y marcas como Uber, Amazon, Deliveroo, Globo, no sé si tú lo imaginabas, pero bueno, todo esto está por ahí, ¿eh? Es decir, allí donde los derechos laborales y ecológicos están en entredicho, y de eso en este programa sabemos bastante, allí donde en un contexto mundial ultraliberalizado y ultracapitalista anda el negocio, allí se encuentra también esto de las flores. Vaya salto, Andrés, un salto amargo. Tú no te marchites, ¿eh? Hombre, es que nada más empezar de las flores, que son un producto tan amable que sirve para crear vínculos, a la explotación de... Vaya, bueno, pues mira, yo quiero empezar el programa con un verso que se me ha venido conforme hablábamos de las flores, de Pablo Neruda, es muy conocido, nos va a servir para situarnos. Podrán cortar todas las flores, pero no podrán detener la primavera. ¡Hala! Bueno, pues me encanta Pablo Neruda y ese verso, pero sería una buena conclusión más bien, ¿eh? Te recomiendo que lo digas al final, que todavía nos queda por delante mucho que contar y a lo mejor que cortar. Bueno, nuestras secciones habituales, música para digerir todo esto, que como siempre ha buscado Javi. En fin, que vamos al lío, ¿no? Para abrazar la ciudad. Pues venga, nos ponemos en marcha, empezamos ya. Estas son, ya lo sabes, tus señales de humo, como siempre emitiendo desde las ondas de Hispanidad Radio o en redifusión en Uniradio, la radio de la Universidad de Huelva, y en las emisoras de Onda Local Andalucía y en El Salto Radio. Y si quieres escucharnos en otro momento, pues acuérdate que solo tendrás que ir al podcast de Hispanidad Radio o El Salto Radio. ¡Hala! Con todos vosotros, señales de humo. Bueno, y como cada semana empezamos con nuestra sección de actualidad, el vistazo al mundo, un repaso a esa actualidad que más nos preocupa y a la que no queremos perderle la cara. Una actualidad que, por cierto, se ha teñido de naranja en las últimas semanas. No hay manera de librarse de esa caspa naranja que todo lo inunda. No sé si has sido capaz, Gonzalo, de evadirte de todo esto.
Pues lo he intentado, incluso me he hecho el propósito de huir de esos titulares. Es agotador y sobre todo es descorazonador. Así que hoy os he traído 3 noticias que no tienen nada que ver con Trump. Bueno, pues para la primera noticia que os traigo hoy hay que desplazarse un poquito, hay que irse hasta Tanzania. Allí se acaban de tumbar un megaproyecto turístico en el Parque Nacional de Ruada. Era un proyecto de estos que cuentan con financiación del Banco Mundial, un proyecto turístico que tiene que ver o que tenía que ver con safaris, con la explotación del Kilimanjaro, en fin, uno de estos proyectos enormes que querían ingresar unos pocos de millones para el gobierno de Tanzania. Bueno, todo bondades, pero claro, para que este proyecto pudiera materializarse se hacía necesario que las comunidades indígenas masáis que ocupan aquel territorio desde hace mucho tiempo emigraran, salieran de allí, se buscaran la vida. Bueno, pues de momento parece que se quedan porque han ganado. Tal vez es solo una batalla y no han ganado la guerra, pero bueno, de momento podemos decir que se quedan en sus tierras los masáis de Tanzania. Caramba, Gonzalo. En fin, tú dices que no quieres hablar de la caspa naranja, pero a mí esto me suena como lo del resort de Gaza, ¿no? Vamos, total, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Nada más que limpiar de gente el territorio. Lo siento por romperte la tónica de no hablar del innombrable, ¿no? Pero por un lado es una buena noticia, pero me sabe mal porque se trata precisamente de ir ganando batallitas sabiendo que la guerra es larga y yo tengo la sensación de que es justo al revés, o sea, de que ellos, todas las poblaciones indígenas, en este caso los masái, pero son gente que precisamente son los que tendrían que dar lecciones en su forma de vivir, en su relación con el medio, porque todas las poblaciones indígenas nunca han hecho daño ni a los hombres ni a los animales. Yo creo que nosotros, la verdad, Andrés, no podemos decir lo mismo. A mí lo que me parece increíble que no sé cuánto hace que la colonización europea se hizo dueña de África, 130, 140, 150 años, no sabría decirte. Y seguimos en la misma tónica. Esto es otro modo de colonización. Bueno, y ya que estamos en África, vamos a acercarnos al Congo, es frontera con Tanzania. Hace unos días saltaba esa terrible noticia sobre los presos de la cárcel de Goma que violaron y quemaron vivas a más de 160 reclusas durante una fuga masiva. Bueno, la noticia era terrible y nos ha recordado aquella guerra, una guerra que está viviendo la peor escalada del conflicto desde hace al menos una década, una guerra que viene de largo y que bueno, pasa desapercibida para Occidente, una guerra en que la guerrilla M23, que es una de las más sangrientas que se conocen, haya tomado la ciudad de Goma, miles de muertos, miles de desplazados, en fin, lo de siempre. ¿Qué tiene que ver aquella guerra con nosotros? Pese a que, ya digo, la ignoramos casi todo el tiempo. Bueno, pues aunque algunos de nuestros oyentes posiblemente lo sepan, nuestros móviles tienen todo que ver con aquella guerra, con aquellas masacres, con aquella sangrienta batalla permanente, ¿no? Allí se extrae el coltán, del coltán se extrae el tantalio, que es el que almacena la electricidad para que suene, también se extrae la casiterita, del que se extrae el estaño, que es el que se usa para soldar los circuitos, y la wolframita, que es de la que se extrae el wolframio, que es el que hace que vibre. Es decir, los muertos en estos últimos días en el Congo están directamente relacionados con el teléfono móvil desde que estoy leyendo este guión o desde el teléfono móvil en el que tú estás escuchando este programa de radio. En fin, tendremos que hacer algún día un recopilatorio, Javi, anótalo por ahí, tú que diriges todo este cotarro, de programas vinculados con la extracción de recursos de África y que son provocados por la gente que vivimos arriba del estrecho de Gibraltar y que son además los que tienen como consecuencia las tristes guerras
que alimentan un poco la posibilidad de que todas las empresas del norte sigan extrayendo con democracias frágiles en general o sin democracias, con regímenes completamente auspiciados por los todopoderosos, la gente que tiene la pasta, y que se sustentan al final, como dice Gonzalo, en nuestra manera de consumir, en nuestros productos, en nuestros utilitarios. En fin, creo que queda pendiente, pero nunca debemos dejar de mirar a África, independientemente de que el foco... Sí, sobre todo porque se empeñan, como dice Gonzalo, en que lo ignoremos, ¿no? En que pasemos rápido. Venga, pues vamos para adelante, sin afán de ignorar, pero, a ver, Gonzalo, ¿alguna cosa más? Bueno, pues sí, si tengo tiempo, muy rápido y cerca, nos volvemos ya de África y nos acercamos a uno de los problemas más graves que tenemos aquí, la vivienda, y es que acaban de conformarse los sindicatos de inquilinas de Sevilla y Cádiz. Ambas ciudades se unen a proyectos similares que se encuentran activos en Málaga, Barcelona, Madrid, bueno, ciudades todas con una alta presencia de especulación inmobiliaria, ¿no? Y que han surgido como una respuesta a la subida de los precios desorbitados de los alquileres. Estoy citando algunas de sus declaraciones: la incapacidad de poder acceder a una vivienda asequible y a los abusos de los rentistas. Bueno, está bien comprobar que van saliendo alternativas para luchar contra la especulación inmobiliaria. Yo creo que merecería la pena que entrevistásemos a alguno de los integrantes, y en cualquier caso, mientras tanto, podéis leer el artículo completo en la publicación del Salto Digital. Pues venga, Gonzalo, otro tema que apuntamos. La verdad es que los sindicatos empiezan a crearse cuando hay mucha presión, o bien, en este caso, por la turistificación, o bien por la falta de oferta. O sea, estaba claro que tanto Sevilla como Cádiz estaban en la lista. Al menos se trata de ir balanceando, ¿no? Porque sí, saltan los muelles también ahí. La red, por lo menos, que sostenga al problema de la vivienda. Venga. Luz en tornasol, púrpura y añil, de su mano alada está la gracia de su pecho. ¿Y quién no da la vida por un sueño? De diosa modelada por el genio, ni favorita de sultán, ni esclava en venta en la puerta de Oriente. Ella es la estrella de Pigal, la danzarina que burló su suerte. Bueno, pues con esta música de fondo que nos amansa el alma, pero que nos mantiene despiertos. Vamos a ver, ¿por dónde empezamos? Andrés, yo creo que lo suyo es empezar, como siempre, haciéndonos preguntas, ¿no? Uh-huh. Preguntas, en este caso, que tienen que ver, pues, con nuestra condición irremediable de consumidores. Normalmente, cuando escudriñamos un poco, miramos debajo de la alfombra que cubre el funcionamiento de muchos sectores económicos. Lo acabamos de ver en lo que nos ha contado Gonzalo. Lo que encontramos es un panorama tan injusto, al menos como para seguir haciéndose preguntas. Pues sí, a ese funcionamiento no escapa, por supuesto, el mercado de algo tan bello y tan imprescindible a la vez como son las flores. Las 5.300 hectáreas que en España se dedican al cultivo de flores resultan insuficientes para nuestro consumo, muy insuficientes, y más en fechas tan señaladas como las del Día de los Difuntos o el Día de San Jordi en Cataluña o este San Valentín en la que estamos inmersos esta semana.
tenemos que importar aproximadamente el 80% de la flor cortada que se consume en España, que procede de países como Ecuador, Colombia o Sudáfrica. Bueno, hasta aquí todo normal, o por lo menos todo habitual, porque hay países como Holanda, los Países Bajos, que se han especializado en la intermediación de este mercado a nivel mundial, de modo que no solo las flores que nos llegan de fuera, sino que incluso las producidas aquí en España pasan primero por Países Bajos antes de ser vendidas donde luego nosotros, como tú dices, las compramos, en la floristería de nuestro barrio, por ejemplo. Bueno, pues ¿por qué sucede todo esto? Le hemos preguntado a Lidia Estevez, una amiga que trabaja precisamente allí, en Países Bajos, en este sector de la floricultura, que nos dé alguna explicación de ese recorrido un tanto absurdo, y la verdad es que ella tampoco lo tenía muy claro. Cuando empecé a trabajar en Holanda, yo venía aquí a España y decía, qué fuerte que seamos un país que produce muchísima flor, pero que luego no se venda directamente desde aquí hasta los minoristas, sino que primero pase por Holanda y luego vuelva otra vez al país desde donde ha salido el producto. No tiene mucho sentido. Así que yo creo que se vende por un hecho histórico. Creo que Holanda supo hacer muy bien el negocio con los tulipanes ya en su momento, hace un montón de años. Entonces creo que han sabido marcar muy bien el negocio. Se han apoderado un poco del negocio de las flores. Y entonces hacen que... Bueno, pues ya estamos ante uno de los endiablados mecanismos de este mercado internacional de las flores y plantas ornamentales, un negocio que mueve mucho dinero, pero que arrastra no solo contradicciones como la que acabamos de ver, que tienen su impacto laboral y su costo ambiental, sino que, como suele suceder, provoca explotación de los recursos naturales y de las personas trabajadoras. Le preguntamos de nuevo a Lidia si sabe lo que hay detrás de todo este inmenso tinglado que ella conoce bien y si cree que existe cierta conciencia sobre las consecuencias en los países productores. No, desde luego no se tiene ningún tipo de conciencia de que está esa realidad en esos países. Es una cosa que tú, si te preocupas un poco por indagar, vas a descubrir, pero no es algo que la gente sea consciente de ello para nada. La gente cuando compra las flores de Holanda no creo que sea consciente de que a lo mejor una rosa súper bonita y súper grande viene de Colombia y todo lo que hay detrás para conseguir esa rosa en tu floristería en Huelva. Y yo, trabajando en el sector que estoy, tampoco se menciona ni se nombra, ni creo que se tenga en cuenta la mayoría de gente que trabaja qué condiciones laborales hay. Y aparte yo creo que la gente cuando compra flores de Holanda no es consciente de que la mayoría de flores o parte de las flores vienen de Kenia, vienen de Ecuador, vienen de Colombia, de Perú. Así que de un lado tenemos una serie de empresas multinacionales que controlan la cadena de producción y distribución y se embolsan grandes beneficios. Claro, y de otro están los países exportadores y los trabajadores que realizan la faena, a los que de esos beneficios, la verdad, pues les llega poco. Lo que sí les llega, pues son trabajos precarios, muchas veces subcontratados, largas jornadas de 18-20 horas diarias en condiciones laborales higiénicas deplorables, salarios insuficientes, en fin. Vamos a preguntarle otra vez a Lidia. ¿Estas realidades negativas se tienen en cuenta? ¿Se abordan de alguna manera en la industria de la flor cortada? Nada, no suena nada. Tampoco creo que interese que incluso los trabajadores sean conscientes de esas realidades. Así que no se tiene ningún tipo de idea. Sí que es verdad que creo que a nivel local en esos países sí que se está empezando ya a tener algún tipo de conciencia sobre ello, porque de hecho en las últimas semanas cuando yo trabajé, ya los pedidos de Colombia, por ejemplo, no llegaron porque han levantado una protesta todos los camioneros de allí porque están cansados de vender productos que van a países que se van a vender a un precio súper hinchado y que luego ellos ganen el 0,02% de todo eso haciendo el trabajo duro, por supuesto. Bueno, pues esta es la realidad de la que partimos, contada por una persona que la conoce de primera mano. Y ahora vámonos al otro lado, a lo que sucede en esos países en los que, según las reglas de este Monopoly, tiene que resultarles supuestamente más rentable dedicar parte de sus recursos a satisfacer nuestros caprichos que sus propias necesidades. Pero antes, si te parece, hacemos un descansito. Venga, vale.
déjame que te cuente, limeño, déjame que te diga la gloria del ensueño que evoca mi memoria, del viejo puente del río y la alameda. Déjame que te cuente, limeño, ahora que aún perfuma el ensueño, ahora que aún se mecen en un sueño, el viejo puente, el río y la alameda. Jazmines en el pelo y rosas en la cara, airosa caminaba la flor de la canela, derramaba lisura y a su paso dejaba aroma de mistura que en el pecho llevaba. Del puente a la alameda, menudo pie la lleva por la vereda que se estremece al ritmo de su cadera. Recogía la risa de la brisa del río y al viento la lanzaba del puente a la alameda. Déjame que te cuente, limeño, ay, deja que te diga, moreno, mi pensamiento. A ver si ahora tocaban los jazmines en el pelo. Bueno, ¿tú tenías idea, Andrés, de las dimensiones de este mercado de las flores? Pues no, la verdad, pero últimamente estoy atento a información en este sentido y me he dado cuenta de que es un mercado tan poderoso que hasta el mismísimo Trump se lo piensa antes de provocar un conflicto diplomático. Otra vez está este hombre por aquí. Con Colombia. Sí, este hombre está siempre presente. De hecho, el incidente con el presidente Petro de hace unas semanas, a cuenta de la deportación de colombianos, no pasó a mayores por la proximidad del Día de los Enamorados y por el riesgo de desabastecer de flores a los norteamericanos. Esa fue una de las razones que disuadió a Trump. Nada, cosas del mercado. Bueno, hemos venido hablando de la flor cortada, pero esto es solo un ejemplo de cómo el capitalismo ha dictado las normas de nuestro consumo y de quién es explotado o no en este mundo. Explotación laboral, explotación económica, por tanto, y expropiación medioambiental para que no falte nada, ¿no? Y para mirar a fondo todo este asunto tenemos la suerte de contar con Erika González Briz. Ella es actualmente coordinadora de la Confederación Española de Ecologistas en Acción, donde milita desde hace unas cuantas décadas y además eres su representante en el Consejo Nacional del Agua. Buenas tardes, Erika. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, déjame decir muy brevemente, para que nuestros oyentes te conozcan, que además de licenciada en Biología, pues colabora desde el año 2006 con el Observatorio de Multinacionales en América Latina, que es un proyecto de la ONG Paz con Dignidad, donde denunciáis el poder y las violaciones de derechos humanos cometidos por empresas transnacionales, particularmente a las españolas, ¿verdad? Y has publicado mucho sobre diversos temas de derechos humanos y ecológicos, tanto artículos en revistas como libros. Decimos algunos títulos que firmas como ¿A dónde va el capitalismo español? O las multinacionales en Bolivia. Bueno, como carta de presentación nos parece que era lo mínimo, sí. Y además amigos nuestros y colaboradores de Señales de Humo, la gente de Ecologistas de Nación Huelva, nos han hablado maravillas de Erika. Eres como su nueva coordinadora. Con tanto halago. Bueno, pues mira, Erika, en este programa llevamos muchos años también intentando denunciar cómo la lógica del capitalismo afecta a la ciudadanía global y a los ecosistemas de manera gravísima, en un tiempo además de emergencia climática, de emergencia social, en fin. ¿Podrías ilustrarnos así por encima, ¿no?, en cómo los derechos de las personas trabajadoras del sur global son vulnerados para que aquí compremos mucho bueno y barato? Sí, es como habéis reflejado en el caso de la industria de las flores, igual que en otras industrias, se producen y se reproducen multitud de violaciones de derechos humanos, desde los laborales, sociales, económicos, ambientales, colectivos, etcétera, ¿no? Lo llamamos industria porque no es porque prácticamente toda la agricultura, incluida esta producción de un producto así más superfluo aún, ¿no?, que son las flores, siguen los parámetros de una industria en cuanto a un crecimiento exponencial de la productividad y por lo tanto también un crecimiento exponencial de la explotación de los ecosistemas, de los recursos o bienes naturales y de las personas, ¿no? Y lo llamamos industria de las flores porque se produce, pues eso, con un nivel de, especialmente, ¿no?, la temporada alta, cuando más se consumen este tipo de productos, ya sea el día de San Valentín o por ejemplo, pues en otras fechas señaladas, se produce una elevadísima explotación
de las personas y de los territorios para suplir o para cubrir just in time, digamos, ¿no? Como en todas las industrias, en el momento el incremento muy fuerte de demanda, ¿no? Y para poder cubrir eso en muy poco tiempo se reproducen, pues como digo, unas jornadas extenuantes de las trabajadoras, porque son fundamentalmente mujeres, de la producción de las flores, que se sitúa en América Latina fundamentalmente, ¿no? En Colombia y en Ecuador, aunque también Kenia es una gran productora, ¿no? Entonces, estos países concentran la producción, contratan fundamentalmente mano de obra que son mujeres, y se contratan a estas mujeres no porque, como dicen, ¿no? Tienen como más destreza, más delicadeza, ¿no? En lo que es la producción, el corte de las flores, sino porque son mujeres madres que están como cabeza de familia, ¿no? Que están solas llevando adelante el hogar, y por lo tanto tienen una elevada dependencia de este tipo de empleos para, con los ingresos, cubrir las necesidades de la familia. Es decir, no tienen otras alternativas laborales, tienen únicamente esta, y se someten a elevados grados de explotación laboral para poder tener unos ingresos con los que cubrir las necesidades de la familia. Por eso son fundamentalmente mujeres muy precarizadas, que tienen, como digo, sobre todo en temporadas altas, jornadas que pueden llegar a las 18 horas diarias, que pueden ser en dos espacios, en el espacio de corte, digamos, de flores, que pueden estar cortando 400 tallos a la hora. Imaginaros cómo es con una tijera ese ritmo durante horas y horas y horas. Tienen numerosas enfermedades laborales que no son reconocidas como tales, y tienen, pues eso, el túnel carpiano hecho polvo, la espalda hecho polvo, y también hay que pensar en la zona de producción son invernaderos que están expuestos al sol con productos químicos tóxicos, como pues plaguicidas o fitosanitarios de diverso tipo, que están inhalando durante horas y horas, y por tanto también se producen este tipo de efectos en sus cuerpos, ¿no? Y esto sería en el espacio de la producción, pero también está el espacio de, digamos, como la configuración de los ramos o configuración de las cajas que se van a exportar. Y ahí también el ritmo es frenético. También ahí se exigen como armar cajas de flores, pues ahora mismo no tengo la cifra, pero una barbaridad a la hora igualmente para poder suplir esas demandas tan altas de consumo de flores, ¿no? Y también eso genera como un desgaste y un golpe físico. Como decían las trabajadoras cuando hablábamos con ellas, bueno, sabes a la hora que entras, pero no sabes a la hora que sales, ¿no? Entonces, pues multitud de horas. Eso tiene un impacto pues muy fuerte sobre estas mujeres, fundamentalmente mujeres que están en esos trabajos. Y pensamos también, pues como habéis dicho, ¿no? Pensando también en la parte ambiental, esa enorme producción de flores, el agua que conlleva, porque son, pues evidentemente, cultivos muy demandantes de agua, por mucho que las empresas digan que... Claro, tremendamente intensivos, y se necesita muchísima agua y muchísimo producto fitosanitario, mucho producto agrotóxico para, pues, que no tengan enfermedades, para que tengan buena apariencia, para que crezcan al ritmo y la necesidad con la que suplir esa demanda internacional, y eso genera contaminación también de las aguas, una explotación de los suelos muy elevada, y pues, de las aguas, ¿no? Esta es un poco la situación. El panorama, foto de allí. Pues Erika, mira, nos encanta tenerte, entre otras cosas, porque nos vas a ayudar a armar el programa. ¿En qué sentido? En que hace un ratito hemos hablado con una chica que trabaja para una multinacional del mundo de las flores en Países Bajos, que nos confiesa cómo mueven flores de un sitio a otro por todo el planeta a una velocidad impresionante, cómo especulan continuamente con la flor cortada, cómo tienen un mercado global que se basa en la recolección en terceros países, evidentemente casi siempre países del sur, y de la que ella es prácticamente no conocedora o inconsciente de la realidad laboral de las personas de origen. Claro. Porque tú llevas mucho tiempo denunciando, decíamos, lo que hay detrás de este cuadro que nos has descrito, Erika, que es el papel de las multinacionales, muchas de ellas europeas y españolas, que son el vehículo a través del cual se genera esta vulneración de derechos, ¿no? Nos hemos quedado también con un artículo tuyo, una publicación donde participas con el título de Las empresas transnacionales y la arquitectura jurídica de la impunidad. A ver si nos puedes explicar cómo las reglas del comercio permiten a estas empresas maniobrar, encima limpiando su imagen, ¿no? Sí, y sobre el sudor de estas mujeres. Claro.
Sí, lo que venimos a plantear, estos trabajos que yo los he realizado, ¿no?, en colaboración con el equipo del Observatorio de Multinacionales en América Latina, lo que venimos a plantear es que existe pues una asimetría normativa brutal, esculpida, digamos, en las normas de comercio e inversión, que al final son pues todos los tratados comerciales, incluido este que se está medio firmando o avanzando de Mercosur y otros tantos, con los acuerdos bilaterales de protección de inversiones, con contratos de las empresas transnacionales con los diferentes gobiernos o estados. ¿Y en qué consiste esta asimetría normativa? Pues consiste en el hecho de que todos estos derechos que están siendo vulnerados, ¿no?, que yo estaba hablando, ¿no?, derechos laborales, derechos sociales, derechos ambientales, ¿no?, y que se vulneran sin tener ningún tipo de consecuencia para quienes la vulneran, que son estas grandes empresas que contratan esta producción y luego exportan o comercializan internacionalmente esta producción, no tienen ningún tipo de consecuencia, ¿no? Porque además estas empresas transnacionales, digamos que su obligación es respetar las normativas internas de los países en materia de derechos humanos. La mayor parte de los países, en general a nivel mundial, pero especialmente los países de la periferia, han realizado en las últimas décadas un deterioro de la normativa de protección, ¿no?, de todo tipo de derechos, de manera que es que las obligaciones de estas empresas transnacionales son cada vez más reducidas y cuando se producen, aún así se siguen produciendo incluso la violación de la normativa interna de estos países y no existe ningún tipo de consecuencia, no hay una rendición de cuentas. Las trabajadoras, las organizaciones sociales, las organizaciones sindicales de clase, las organizaciones ambientales denuncian y no tienen ningún tipo de consecuencia. Que en cambio, las empresas transnacionales tienen un elevado poder y tienen muchísima normativa, tanto nacional como internacional, que blinda los intereses de estas empresas transnacionales que ha puesto ahí. Por eso hablas de asimetría, claro. Claro, mientras los derechos de las personas, los derechos de los ecosistemas se vulneran sin ningún tipo de consecuencia, las empresas transnacionales tienen una serie de derechos, entre comillas, una serie de normas que blindan sus intereses y además lo blindan con mucha eficacia, ¿no? No es como los derechos humanos que no se cumplen y no pasa nada. En el caso de los intereses de estas empresas transnacionales, si a algún gobierno se le ocurre alguna medida de control, ¿no?, ambiental, social, económico, fiscal, que considere esta empresa, una empresa transnacional, que supone un daño a sus intereses, puede denunciar a este gobierno a tribunales de arbitraje, que se rigen por la normativa comercial y que generalmente, dado que se rigen por esa normativa comercial, le van a dar la tienen razón, como conclusiones favorables a las empresas y hacen pagar a los estados por llevar a cabo políticas que son para proteger derechos sociales. Bueno, vamos a poner el foco en otro lugar, Erika, porque las empresas de las que estamos hablando tienen nombre y apellido. Y los conocemos, ¿no? BBVA, Santander, Endesa, Naturgy, Telefónica, Repsol YPF, en fin, viejas conocidas, ¿no? Empresas de las que somos clientes y consumidores, muchos de nosotros, nuestros oyentes. Entonces, cuando compramos, volvemos a nuestro caso de partida, cuando compramos una rosa, de alguna manera, nosotros también somos responsables directos e indirectos de ese calentamiento global, de esta explotación laboral y medioambiental que también has descrito. Bueno, como personas, como comunidad, ¿cómo tenemos que posicionarnos sin morir en el intento? Pues posicionarnos en diversas escalas, diversos niveles. Primero, pues sí, ¿no? O sea, la parte más fácil no. Digamos que es una parte como para tener una mayor coherencia interna a nivel de consumo, ¿no? De, como habéis dicho, ¿no? De plantearse por quién está producido esto, qué consecuencias tiene, cuál ha sido el modo de producción y qué puedo hacer, ¿no? Porque existe muchas alternativas dentro de la economía social y solidaria para satisfacer las necesidades, de modo que acudamos a producción local de cercanía, producido cumpliendo con estos derechos laborales, en iniciativas empresariales mucho más horizontales, sin esa sobreexplotación, ¿no? Entonces yo creo que esa es una mirada, ¿no?, de la banca ética, cuestiones de agroecología, etcétera. Pero hay una parte que es absolutamente fundamental si queremos cambiar las cosas, que es la acción colectiva. O sea, no hay nada que podamos transformar en la realidad si no se hace de manera colectiva, si no se hace juntándonos con otros y con otras y con otros, e iniciar, ya sea, pues si son proyectos que llevan a cabo estas transnacionales en tu territorio, frenando en la medida de lo posible esos proyectos.
Si se considera que existe un abuso porque lo hay de manera sistemática, un abuso de poder de estas compañías, pues con otros y con otras, hacer incidencia sobre las instituciones a los que le tocaría poner control sobre estas empresas para que puedan poner control, iniciar también campañas mediáticas pues para dar a conocer las consecuencias, los impactos que tienen estas compañías y decir pues que hay que cambiar el modo de producción, el modo de consumo, que no significa que vayamos a ser menos felices como intentan plantear estas compañías, ¿no? Esa creación de imaginario que hacen a través de la publicidad de que no somos nadie sin estas grandes empresas transnacionales, no así todo lo contrario, probablemente seamos más felices sin ellas. Entonces, bueno, pues plantear también todas esas propuestas y alternativas. Muy bien, pues Erika González Briz, muchísimas gracias por lo solícita que has estado para participar en Señales de Humo. Te agradecemos muchísimo tanto el trabajo que realizas como las organizaciones en las que militas, que para nosotros son espacios de referencia, como este granito de arena que aportas en el programa de hoy, que nos ayuda de alguna forma también a trasladar ese mensaje, esa reflexión, esa denuncia y esa necesidad de abrir los ojos y de ser conscientes de la capacidad de cambio que tenemos también como personas consumidoras. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros y vosotras. Hasta pronto. Desde la frontera, Señales de Humo. Yo no canto por cantar, ni por tener buena voz. No hacemos esto porque sí, ni siquiera porque creamos que lo hacemos bien, sino porque creemos que este programa tiene sentido y razón. Pues así queremos que sea nuestro micrófono, porque canto que ha sido valiente siempre será canción nueva. Siempre será canción nueva. Siempre quiere más, y a los que soñamos el mundo nos es suficiente con la dignidad. Quien defiende su poder con la guerra, con el miedo, con la fe. Nuestra guerra es la guerra a las armas, la guerra al sistema y al poder. Lo anunciamos al principio y lo acabamos de oír en esta entrevista con Erika González Briz, de Ecologistas en Acción, que nos ha permitido poner en contexto el comercio de las flores a nivel mundial. Esto es, cómo un ramo de flores, comprado con todo el cariño y las buenas intenciones, se convierte en mucho más que eso. Hoy para nosotros, en un símbolo de explotación laboral, explotación de recursos medioambientales, etcétera. Y también de impunidad de todas estas empresas que colocan por encima sus propios beneficios. En fin, un poquito más de lo de siempre. Ojo, Andrés, es que nos ponemos un poquito pesado con esto, aunque no haya más remedio, ¿no? Pero yo tampoco, verá, que no queremos aguarle la fiesta a nadie, ni a los enamorados, ni a los que quieren adornar su casa, ni a los autónomos dueños de una pequeña floristería. Ojo, que no se trata de culpabilizar ni de lamentarnos sin más, que eso sí que no sirve para nada, ¿no? Se trata de tener una visión más amplia, más crítica y de plantear alternativas, yo creo. Así que, ya que tenemos un poquito más claro el escenario de la floricultura mundial, pues vamos a ver qué podemos hacer con todo esto, o más bien, ¿qué hacemos nosotros? Que siempre tendríamos un margen de maniobra, ¿no? Pues mira, creo que la persona que tenemos ahora, nuestra última invitada al otro lado del teléfono, nos puede dar algo de luz. Tenemos la suerte de hablar con Laura Villadiego, portavoz para Señales de Humo, no es la primera vez, de Carro de Combate. Muy buenas tardes, Laura. Hola, buenas tardes. Encantado de volver a contar contigo y de que puedas compartir este ratillo de radio con nosotras.
Muchas gracias a vosotros por el interés. Bueno, para quien no te conozca, así muy brevemente, bueno, eres licenciada en Periodismo y Ciencias Políticas y has colaborado con diversos medios, especialmente cubriendo Sudeste Asiático, y además eres cofundadora del blog Carro de Combate. Bueno, has escrito varias publicaciones de corte ambientalista y ecologista, por ejemplo, Carro de Combate, Consumir en un acto político, Emergencia climática, etcétera. Y nos parece una persona idónea para el programa de hoy. Creo que no me equivoco, ¿no? No te equivocas, no. Bueno, no sé si lo de que sea persona idónea o no, eso ya lo decidirán las personas oyentes, pero todo lo anterior que has dicho es correcto. Muy bien. Bueno, pues Laura, mira, la primera pregunta. En uno de tus artículos en el periódico El Salto, con el que colaboras también, se traslada que aproximadamente un 80% de la flor cortada que se comercializa en España es de importación y que solo un 20% es de origen nacional, según recoges ahí como fuente la Asociación Española de Floristas. La mayoría, además, de esta flor pasa a través de Países Bajos, que es un país que se ha especializado en ser intermediario a nivel mundial, y todo ese género que después se vende en Europa, pues antes ha sido comercializado desde allí. ¿Por qué se importa tanta flor? ¿No podemos cultivarla y producirla aquí en el territorio? Poder se puede, y de hecho mucha gente lo hace, bueno, cada vez más gente lo hace. No es una mayoría todavía, ¿no? Pero es una tendencia que está al alza. Pero bueno, la cuestión es que un poco también como el resto de industrias pues agrícolas, ¿no?, se han estado conformando durante las últimas décadas. Lo que está ocurriendo, o lo que ha ocurrido también con las flores, es que ha habido un proceso de concentración, y cada vez todo lo que es el comercio de flores de diferentes tipos pasa por cada vez menos manos, ¿no? Y ahí, como comentabas, los Países Bajos pues tienen un papel primordial, ¿no? Hay como una gran subasta de flores donde básicamente las grandes comercializadoras, ¿no?, esas que luego nos llegan a nosotros o que mandan luego esas flores a esas pequeñas floristerías de barrio que tenemos cerca, es ahí donde ellas compran, y gracias, ¿no?, a esa concentración, lo que ellas pueden conseguir pues es grandes volúmenes a unos precios mucho más baratos. Por eso les interesa ese tipo de comercio, que podrían hacerlo de forma pues local. Incluso en muchos casos, ¿no?, se produce la flor, se produce en España, primero pasa por Países Bajos y luego vuelve, ¿no? Que se produzca en España no es óbice para que no pase por allí. Exacto, aunque no es una mayoría, porque es más caro producir las flores aquí en España que, por ejemplo, en otros países como Colombia o Kenia, ¿no?, donde las condiciones tanto laborales como medioambientales tienen mucho menos control, ¿no?, mucha menos regulación. Pero, pues bueno, al final lo que está haciendo la industria es organizarse de tal manera que pueda producir de la forma más barata posible, además concentrando el mercado para que sean unos pocos, ¿no?, al final los que decidan los precios y puedan establecer las reglas de la industria. Y detrás de ese proceso de concentración y de búsqueda de flor barata, denuncias concretamente, por ejemplo, hablabas de Colombia, ¿no? Cómo las artes poco sostenibles de producción se le suman además la vulneración de derechos laborales de las personas, muchas de ellas mujeres, en esos países como Colombia, donde se recoge gran cantidad de flor cortada. Un ejemplo que pones en este artículo que comentábamos antes del Salto. En Colombia las condiciones laborales hablan de 16 horas diarias, sin contrato, con alta precariedad de personas, fundamentalmente mujeres, recogiendo flor y con una remuneración mínima. Sin embargo, la flor, y más en el contexto en el que estamos ambientando este programa, es un producto amable. Cuesta pensar en ella en términos de maltrato laboral o de mercado injusto o incluso de insostenibilidad. ¿Crees que sería posible este negocio de las flores dentro de unas condiciones de justicia a estos precios?
No, sería muchísimo más caro y habría además un elemento fundamental, que es que habría muchísima menos oferta, ¿no? Si, por ejemplo, produjésemos toda la flor que consumimos en terreno nacional, ¿no? En España, pues no podríamos tener tanta flor como tenemos ahora. Tendríamos que sacrificar otros cultivos para poder tener flores, por ejemplo, ¿no? Al final, estas industrias se rigen por el coste de oportunidad, ¿no? ¿Qué es lo que te sale más rentable producir en cada uno de los lugares? Y, por ejemplo, ¿no? En la industria agrícola esto está muy relacionado, por ejemplo, con las condiciones climáticas, con la disponibilidad de agua, con las regulaciones también sobre productos químicos que se puedan utilizar, ¿no? Los fitosanitarios. Entonces, según, ¿no? Sea más rentable para una empresa producir en un sitio o en otro, pues elegirá, ¿no? Precisamente esa localización. En el caso, por ejemplo, de las flores, pues les interesa producir en un sitio donde Colombia, donde, como decías, pues la regulación laboral no tiene, bueno, no es que no tenga, ¿no? Estipulados las jornadas máximas, pero hay mucho menos control, ¿no? Que, por ejemplo, pueda ser aquí en España, aunque tampoco nos equivoquemos, ¿no? Sabemos, hay muchos informes y hay muchas investigaciones al respecto, que en invernaderos en España, aunque no sean de flores, que sean de otros productos, también hay mucha explotación laboral, ¿no? Pero bueno, al final lo que hace la industria es intentar buscar esas localizaciones donde es más fácil extraer, ¿no? Rentabilidad a costa de lo que sea, y eso generalmente suele ser a costa de la salud de las personas trabajadoras, ya sea por unas jornadas maratonianas, por no tener contratos, por tener unos salarios muy bajos, y además por su exposición a contaminantes químicos que se utilizan en los invernaderos, porque no olvidemos que no solo estas personas están trabajando 16 horas diarias, sino que lo hacen en entornos cerrados donde se está continuamente aplicando pesticidas y herbicidas. Entonces, ellos mismos, ¿no? Esas mismas personas trabajadoras también tienen afectada su salud por estas condiciones laborales. Ya. Nosotros situamos hoy el programa con el foco puesto en el 14 de febrero, por lo que supone esto como efemérides consumistas. Vosotras, desde Carros de Combate, editáis cada año un anuario de consumo crítico, donde nos invitáis, ¿no?, a mirar varios elementos donde el poder de la persona consumidora podría hacer cambiar las reglas del juego. Soñando un poco en esto, intuyendo que igual este año no habéis hablado de flores dentro de vuestro anuario, ¿qué pasaría si una horda de consumidoras responsables se acercan a las floristerías e intentan cambiar el tipo de flor o empiezan a preguntar por la procedencia? ¿Crees que de alguna forma os seguís creyendo en que la capacidad crítica de los seres consumidores podrían intentar cambiar algo las reglas del mercado? Bueno, es cierto que nosotras, que acabamos de hecho de publicar el anuario de consumo crítico hace unas escasas semanas, en concreto no hablamos del sector de las flores, porque nosotras en el anuario de consumo crítico lo que hacemos es recoger los principales temas que han pasado en el año previo, ¿no? Que tengan alguna relación con el consumo, ¿no? Y con sus impactos sociales y medioambientales. Y por desgracia, pues las flores no han tenido como un gran cambio, ¿no? Durante el 2024. Pero sí que es verdad que recientemente, ¿no?, para este artículo del Salto que comentabas, yo sí que hablaba con varias productoras de flores sostenibles aquí en España. Nosotros hemos hecho un directorio, ¿no?, de las principales productoras que hay en España. Y ellas sí que me contaban que en comparación a la primera vez que hablé con ellas, como hace 3 o 4 años, sí que estaban notando que las floristerías se estaban interesando más por su producto, ¿no? En un principio la mayor parte de ellas vendían a través, pues, sobre todo de redes sociales, ¿no? Instagram, etcétera, pero que poco a poco había cada vez más floristerías que les estaban pidiendo flores, precisamente porque había personas consumidoras que iban a sus locales y les preguntaban, oye, ¿esto de dónde procede y esto qué impactos ha tenido, ¿no? Así que evidentemente la persona consumidora es un elemento clave que puede mover, pues, las tendencias, ¿no?, de una industria. Es verdad que nosotras siempre insistimos mucho en que las personas consumidoras no son las responsables. Nosotros, por ejemplo, no hablamos nunca de consumo responsable, por eso hablamos de consumo crítico, porque al final quienes tienen capacidad para decidir cómo se produce y en qué condiciones son tanto industrias como gobiernos. Pero al final es verdad que si le dejamos
simplemente a las industrias y a los gobiernos la papeleta, ¿no?, de cambiar el sistema sin que nosotros les empujemos de alguna manera, no lo van a hacer nunca, ¿no? Entonces, al final, por eso siempre decimos, ¿no?, que la persona consumidora es clave en ese sentido, en que al final es ella la que le tiene que trasladar ese mensaje a la industria y a los gobiernos y decirles, oye, nosotros no queremos que las cosas sean así, tenéis que hacer las cosas de otra manera. Y bueno, pues yo creo que si una horda de consumidoras responsables se fuesen a las floristerías y empezasen a pedir y a preguntar cada vez más, pues el cambio sería cada vez más rápido, ¿no? Yo soy optimista, ¿no?, al final, porque si no, no estaría haciendo esto. Es verdad que los cambios conllevan, ¿no?, mucho tiempo, pero son posibles, ¿no? Y los hemos visto, y de hecho, como te comentaba, las propias productoras me estaban comentando que ya se están viendo estos cambios. Muy bien, pues muchísimas gracias, Laura Villadiego, desde Carros de Combate, por lo que nos trasladas. Nos sumamos a ese espíritu optimista, ¿no?, de la posibilidad de cambio, porque si no, también este programa pues quedaría un poco triste, sin tener esa capacidad de mirar un poquito más allá. Y permíteme que invitemos a toda nuestra audiencia a que se acerque a vuestro blog, y supongo que tenéis disponible, aunque estemos ya en 2025, a que pidan el anuario. Nosotros lo vamos a hacer, como equipo, vamos a solicitar nuestra copia del anuario. Claro, el anuario está realmente pensado es el análisis del 2024, entonces la mayor parte de la gente lo adquiere a principios de 2025, ¿no? Entonces todavía es posible adquirirlo. Muy bien, pues nada, invitamos a la audiencia a que se acerque. Nos parece una herramienta estupenda, fantástica, y sobre todo nos empodera, ¿no?, como personas consumidoras. Muchísimas gracias, Laura, por tu tiempo. Muchísimas gracias a vosotras. Que devolverán sus libertades al pueblo hermano. Bueno, pues estamos ya en la sección de memoria histórica. Gracias, Félix, por dejarnos hoy ser titulares del programa. Sí. Y no sé muy bien qué vas a hacer, porque el programa ha estado lleno de flores y me temo que no tenemos mucho tiempo. Así que no se me ocurre cómo se puede hablar de flores y de memoria histórica, Félix. Pues ¿Cómo vas a hacer eso? Pues nada, buenas tardes. Pues no te puedo imaginar, María Ángeles, lo que puede dar de sí este tema, y como me estáis metiendo bulla, voy al grano porque tenemos poco tiempo. Yo creo que no somos conscientes del papel que juegan las flores a nivel histórico y político, y yo invito a nuestros oyentes interesados a que bichen un poco por internet, y les voy a dar algunas pistas recordando el valor simbólico que ha poblado el imaginario de varias generaciones de ciudadanos en muchos países. A ver, ¿cómo es eso del simbolismo de las flores? Voy a empezar por la rosa, por ejemplo, que fue el icono de una de las guerras civiles más famosas de la historia, la así llamada Guerra de las Rosas, que enfrentó a la casa inglesa de Lancaster y a la de York, representada respectivamente por una rosa roja y una rosa blanca. Y fíjate, una flor que ha sido símbolo de la realeza durante la Edad Media, en el siglo XX ha terminado teniendo uno de sus usos más célebres y extendidos en el logo de la Internacional Socialista, que se hace eco a su vez de las luchas feministas, aquello del pan y la rosa. Yo me acuerdo de esos carteles de Felipe González, joven, con el logo del puño y la rosa. Eso forma parte de la identidad visual de la España de la transición, Félix. Efectivamente, todos tenemos la imagen, ¿no? Pero bueno, hay otras flores con mucho significado, por ejemplo la amapola, muy conocida como un símbolo de los muertos y superviviente de la Primera Guerra Mundial, porque era una de las pocas flores que persistían en los terrenos lodosos de Centro Europa, donde se dieron pues tantos combates. O el tulipán, que no solo se relaciona con los Países Bajos, sino que también es la flor nacional de Irán, presente en su bandera y un símbolo asociado a la revolución iraní de 1979. Bueno, ya vemos que te has preparado el tema, Félix. Sí, pero como no vamos a hacer un herbario aquí, a mí me gustaría que hablara de los claveles. Pues sí, es que esa es una de las flores con más simbolismo, ¿no? Durante la Revolución Francesa fue usada, al igual que otras flores de color rojo, por los trabajadores que combatían el poder real, y esa connotación es posible que llevara a los bolcheviques también a usarlo para identificar a los miembros de su partido. ¿Y un poquitito más cerca? Ya sé por dónde vas, María Ángeles, porque sí, cerca de nuestro país vecino, el clavel, los claveles, han dado nombre a la revolución que inaugura la etapa democrática en Portugal. Fue fruto de una casualidad, como se ha contado muchas veces, que una joven, Celeste Caeiro, trabajadora en un restaurante que ese día no abrió sus puertas, regresara a su casa cargada de los claveles previstos para una celebración. Un soldado le pidió un cigarrillo y ella, que no fumaba, le ofreció un clavel poniéndolo en el cañón del rifle. Rápidamente muchos otros militares le pidieron también un clavel y ella repartió todos los que llevaba.
el 25 de abril se convertía así, casi sin querer, en la revolución de los claveles. Bonita historia feliz y bonita revolución. Sí, 25 de abril siempre, ¿no? Bueno, pero para que veáis que, como habéis dicho desde el principio, las flores son siempre mucho más que flores. En cada esquina un amigo. Bueno, pues María Ángeles, ahora sí, ¿cómo era eso de Pablo Neruda que decías al principio del programa? Eso de cortar las flores. Bueno, vamos a quedarnos con lo que nos contaba Laura Villadiego, ¿no?, del blog Carros de Combate, una de nuestras entrevistadas, sobre cómo pueden empezar a cambiar las reglas del mercado con iniciativas que comercializan productos florales de proximidad, ¿no? Esos cambios van a llegar. Nosotros también somos optimistas, porque no van a detener la primavera, eso era. Sí. Y ojalá que este rato de radio en el Día de la Radio haya servido como reflexión crítica para los consumidores y las consumidoras, que somos los que al final podemos acelerar esos cambios posibles. Somos además los que podemos convertir nuestro carro de la compra en un metafórico y también real carro de combate. Pues te esperamos cada semana. Hoy ya nos despedimos y, como siempre, queremos recordaros que podéis encontraros en el podcast de Hispanidad Radio y del Salto Radio con Señales de Humo, y que es muy fácil ponerse en contacto con nosotros a través de nuestro correo humodosorillas@gmail.com o de las distintas redes sociales. Y que, por supuesto, nos seguiremos escuchando aquí en Hispanidad Radio, en las emisoras de Onda Local de Andalucía, en Uniradio, la radio de la Universidad de Huelva, y en El Salto Radio. ¡Hala! Buena semana.